Antes que nada, y dado que seguramente más tarde no vamos a tener lugar para decirlo, gracias al festival, a Adrián, al equipo, por invitarnos. Fueron 3 días intensos de mucho corto, como 40 creo. Sí. Así que bueno, sobrevivimos a los 40 cortos, llegamos bien. Y fue bueno, una experiencia obviamente muy placentera. Porque aparte, digamos, de la cantidad de cortos, hubo mucha diversidad, no solamente por las categorías, ¿no? Hay 3 categorías diferentes, ficción, documental y animación, como sabrán, sino además también porque hay mucho contenido muy diverso y en general, digamos, de una calidad muy buena, con lo cual fue trabajoso pero placentero. Ya definimos los ganadores, que después los comunicaremos tipo 8:30, una cosa así. Pero bueno, la idea era tirar algunas ideas o cosas que nos fueron pasando, que fuimos pensando en estos 3 días, que por ahí les pueden sumar ustedes como balance de esto y también para pensar un poco sus futuros cortos o largos antes de producirlos y cuando tengan que pensar también en visitar festivales como este. Bueno, no sé si... Bueno, sí, por mi parte yo también fue difícil seleccionar los cortos, los niveles eran buenos y yo lo que puedo rescatar en mi parte actoral, que no olviden nunca el tema de dirección en actores, que es fundamental. El director tiene que interactuar mucho con el actor, es necesario eso, y que, bueno, por ejemplo, que tengan en cuenta siempre el personaje a elegir, o ¿no? Que no solamente se duerman en el actor, sino en la característica que van a necesitar para ese personaje, ¿no? Igual hay laburos bien actuados y hay otros que, bueno, por ahí no quiero ser cruel, pero que como que les falta, ¿no? Le falta una rosca y estaría bueno eso, ponerle un poquito de anhelo a eso, pero después... Sí, pues nos pasó como había películas que teníamos un planteo general muy bueno, pero de repente la parte actoral a veces por ahí fallaba notamos, y... Claro, hemos notado en algunas partes, en la parte actoral, que a veces como que tenían un bajo, que bueno, que es normal, obviamente, pero que bueno, que por ahí... Sí, que quizás era un buen guión y además había una estructura muy interesante y de dirección, pero había algo de lo actoral que por ahí le restaba todo lo demás y que eso era... Sí. Sí, rescaté mucho en ficción, hablamos mucho del tema de locación, y que también nosotros vemos eso y había muy buenas locaciones, había muy buenas elecciones de eso. Y bueno, por ahí hay que elaborar en eso, en lo actoral, que es como que, ¿no? Es como algo fuerte. Así que bueno, en eso, pero después está como que está bueno, está power. No quiere decir, a ver, cuando hagan un largo avísenme, así laburo. No, es así, pero bueno, es como pequeños consejos. No sé vos... No, yo también quería decir que quería agradecerle a Adrián y a los que me invitaron, porque también me pareció es muy beneficiosa para mí la experiencia de ver el trabajo de los demás, porque me sirve a mí también al momento en el que yo haga mis trabajos. Me parece que es un ida y vuelta. Y también hubo una cosa que me sirvió mucho porque me empecé a preguntar cosas sobre el hacer y vi que algunos cortos estaban basados en cuentos de escritores de narrativa y también le comenté a ellos y nos preguntábamos un poco sobre eso, cuál era el límite entre, digamos, la realización de un corto que es sobre un cuento de un autor, que del autor del corto va más allá del autor del cuento, digamos, como si uno está haciendo un corto basado en un cuento o si simplemente está haciendo el corto de ese cuento. Me parece que son dos cosas Sí, distintas. fue para evaluar también la parte de guión como un tema, ¿no? O sea, claro, que está bueno ver original. cómo es ese trabajo, más allá de que por ahí uno se enamora y se fascina mucho con el cuento de un autor y lo quiere llevar a cabo, pero hay algo que no sé, como ha pasado con algunos cortos que era solamente el cuento y por ahí no había algo del autor, no sé, del corto. Entonces pero no sé, era una pregunta que se nos presentaba. Igualmente, eso yo digo, no quiere decir que en general los laburos muy buenos, Son muy buenos. Quédense Sí, tranquilos porque era... está buenísimo. No es que
No, pero no, bueno, no. hay cosas que por ahí Son está cosas bueno. que uno se pregunta. Después también había algo muy interesante de ver también de eso, de que son cortos de lugares realmente muy diversos y que hay algo de eso, de que están contando un poco ese cotidiano que tiene cada uno, que es muy distinto también. Como me parece que Sí. fue muy interesante para mí y enriquecedor ver eso también. El tema de animación también me pareció que estaba fue luchado, ¿no? En la animación lo vi como que estaba, no, la animación es uno de los que nos llevó como, estaban buenos. De mi parte de animación como que me costó a mí, pero porque los vi todos como un nivel estaban muy cercanos uno al otro, ¿no? Así Sí, que por ahí bueno. no es solamente la dinámica de lo que se puede hacer con la animación, sino también hay algo de contar una historia con distintos mecanismos, no sé. Sí, había animaciones muy cortitas que a mí particularmente me gustaron y que bueno, también me costó porque decía Blister era como un flash y una animación que pegaba, pero bueno, sí, fue como difícil. A mí la animación, le decía yo, fue lo que más me costó, pero bueno, después sí. Pero había muy buenos guiones en la animación. Sí, guiones en animación muy buenos, así que todo prolijo y parejo me pareció. Así que bueno. Bueno, de mi lado de la distribución, brevísimamente, digamos, la distribución es la tarea, digamos, de llevar las películas a los cines o al público en general. Antes que nada agradecer a Adrián porque un poco juntos se nos ocurrió esta idea medio loca de meter un distribuidor que saben que se encarga de comprar y vender, digamos, un mercanchifle en un jurado de cine, que es medio una novedad, creo que capaz es la primera vez que yo sepa. Así que gracias por la oportunidad, un placer. Algunas cosas para tener en cuenta en términos de distribución, pensando que el público no es solamente el público de las salas cuando la película se estrena y todo eso, sino también, por ejemplo, el público de los festivales, no solamente la gente que va a un festival a ver la película, sino también los programadores de esos festivales que eligen material para que entre o no entre, ¿no? Tienen que ser conscientes de que en cualquiera de estas categorías hay miles de películas que se hacen en todo el mundo por año y todas están trabajando para entrar en esos mismos espacios que están queriendo entrar ustedes. Entonces, hay algunos detalles a tener en cuenta, algunos más operativos, otros por ahí se quiere más de producción. Por un lado, algo que hablamos con Adrián, ser muy cuidadosos y muy criteriosos a la hora de elegir a qué festivales van a aplicar, ¿no? O sea, hoy para el cine independiente y especialmente para el cortometraje, los festivales son como el gran circuito de distribución, ¿no? La imposibilidad de un cortometraje de entrar a una sala comercial hace que tenga que encontrarse con su público por otros caminos. Entonces, el festival es muy importante. Hay muchos festivales, pero como decíamos, hay mucho contenido que quiere entrar ahí. Entonces hay que ser muy cuidadoso con cómo se presenta a esos festivales y a qué festivales se aplica. No todos los cortos pueden ir a todos los festivales y es muy trabajoso. Uno no puede aplicar a todos los cortos del mundo. Son 6.000 festivales por año o una cosa así. Entonces hay que elegir cuáles son los que valen la pena trabajar para reparto del material, mandar la película, hacer el seguimiento, empujar para que entre. O sea, es tiempo y dinero que hay que administrar de la manera más inteligente posible. Y también de repente que tengan en cuenta siempre como generar algunos materiales que le hacen bien a la película a la hora de pasar esos filtros hasta que llegan al público, ¿no? Desde cuál es el título del cortometraje, cuáles son las fotos que eligen para poder integrar un catálogo, hacer la promoción, cuál es la sinopsis que usan para presentarla a un festival, esto para que le dé un programador, en fin, como pequeños detalles que hacen que una película no sea una película más entre 6.000 películas, ¿no? Ustedes piensen que un programador, un distribuidor o el público mismo, cuando ve un catálogo de un festival, de repente tiene que elegir entre 500 películas. Nadie ve una por una. Empezamos como haciendo así con el catálogo y por ahí paramos en una que nos gustó la foto, en otra que leímos un pedacito de sinopsis y nos interesó. Entonces, esos pequeños detalles que a veces se hacen medio a la pasada o rápidamente, inciden mucho en la suerte de una película, porque tiene que circular y encontrarse con un público. Y ese circular y encontrarse con un público es ni más ni menos que oportunidades para seguir produciendo, con lo cual son detalles a tener muy en cuenta a la hora de producir y mover, ¿no? Hacer viajar a la película. Eso. ¿Qué más? No, a ver. Sí, a mí me cuesta mucho hablar. Bueno, pero Creo que dije un poco lo que quería decir. Después me Sí, anoté muchas no sé cosas. si tienen preguntas pero no también, voy a leer. dudas o... No vamos a hablar de cortos en particular, digo, cosas que por ahí después se expresan en los premios, pero por ahí si tienen dudas, algo que les interese saber o que podamos ayudarlos.
abierto a preguntas. No hay caras de No. Fuimos muy... Claro. Dijimos, ¿no?